Alejandro García era un hombre que vivía en un mundo donde todo giraba alrededor de él. Un millonario arrogante, exitoso, que no solo destacaba por su fortuna, sino también por las mujeres que siempre lo acompañaban. Su vida era un juego constante, y en ese juego, él siempre estaba en control. Las mujeres que lo rodeaban cumplían con un tipo muy específico de belleza, altas, delgadas y sofisticadas, como si hubieran salido directamente de la portada de una revista de moda. Nada menos que eso lo atraía. Alejandro pensaba que nada ni nadie podía desafiar su voluntad, que todo lo que quería estaba a su alcance. Especialmente las mujeres, una noche, en una de las muchas cenas lujosas a las que asistía. Su amigo Javier le lanzó un desafío. Javier, que lo conocía bien, sabía que Alejandro siempre se rodeaba de mujeres bellas y estilizadas. Pero también sabía que había algo más allá de la apariencia superficial. Durante una conversación entre risas y copas de vino, Javier lanzó una apuesta que, al principio, parecía una broma inofensiva. ¿Qué te parece, Alejandro? Apuesto $1.000.000 a que no eres capaz de casarte con una mujer que no cumpla con tus estándares de belleza, dijo Javier con una sonrisa desafiante. Alejandro levantó una ceja, curioso pero confiado, convencido de que podría conquistar a cualquier mujer. No le preocupaba el desafío. Para él, todo en la vida era una cuestión de poder y control. Y una mujer que no cumpliera con sus estándares estéticos sería solo un reto más. $1.000.000 por 6 meses de matrimonio, ¿eh? Respondió Alejandro, sabiendo que ganar la apuesta sería pan comido, pero lo que no sabía Alejandro era que este reto no solo pondría en juego su orgullo, sino también su forma de ver el amor, el poder y la vida misma. Javier, con una mirada de complicidad, señaló a una mujer en la otra esquina del salón. Esa es Clara Gómez. No encaja en el molde que tanto te gusta, Alejandro. Ella es audaz, segura de sí misma, y lo más importante, no te impresionará ni tu dinero ni tus lujos, dijo Javier con una sonrisa enigmática. Clara era una mujer robusta, con una sonrisa cálida, ojos brillantes de inteligencia y una confianza que irradiaba una fuerza natural. No se preocupaba por los estándares de belleza que Alejandro valoraba tanto. Ella era auténtica, directa y no estaba interesada en nada de lo que él representaba. Mientras Alejandro miraba a Clara, por primera vez en su vida, sintió una chispa de incertidumbre. Clara no era como las demás mujeres que había conquistado a lo largo de los años. No tenía miedo de desafiarlo, y eso lo hizo sentir algo que nunca había experimentado, vulnerabilidad. Con el desafío aceptado, Alejandro no sabía que este sería el comienzo de un viaje que cambiaría su vida de maneras que nunca imaginó. La historia de Alejandro y Clara apenas comenzaba, y lo que parecía ser una apuesta más, terminaría siendo una lección de autodescubrimiento, amor y redención. Clara Gómez era el tipo de mujer que no se dejaba intimidar por las expectativas de la sociedad, ni por los ideales de belleza que se imponían desde todos los ángulos. Nació en un pequeño pueblo donde la gente vivía más por la comunidad que por la apariencia, y aunque su vida no era lujosa, siempre había sido plena. Clara se sentía cómoda con quien era, sin pretensiones, sin seguir lo que otros dictaban como ideal. Trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña empresa local, pero su verdadera pasión era la fotografía. Sus fotos no eran solo imágenes, eran historias contadas a través de cada encuadre, cada luz, y sobre todo, cada sentimiento que ella podía capturar, con su cabello oscuro y sus ojos cálidos. Clara no era la clásica mujer que Alejandro solía cortejar. No vestía ropa de alta costura ni pasaba horas frente al espejo para mantener la figura perfecta. En cambio, su presencia estaba llena de algo más profundo, autenticidad. No le importaba lo que los demás pensaran de ella, y no le interesaban los lujos ni el dinero. La belleza superficial, la perfección física que Alejandro adoraba, no tenía ningún valor para Clara. Ella valoraba el corazón de las personas, su sinceridad, sus valores. Y por esa misma razón, cuando se cruzó con los ojos de Alejandro, sintió algo más que curiosidad. Sabía que él era un hombre que, como muchos otros, vivía dentro de una burbuja que le impedía ver más allá de lo que tenía frente a él. La primera vez que Clara escuchó sobre la apuesta fue cuando Javier, el amigo de Alejandro, se le acercó en un evento social. Mientras ella charlaba con unos amigos en la terraza de un café elegante, Javier le mencionó al pasar, como si fuera una broma: oye, ¿te gustaría ganar $1.000.000? Alejandro te está desafiando a casarte con él durante 6 meses, y tú serías la mujer imperfecta, en su apuesta, dijo Javier con una sonrisa juguetona. Clara,
Sorprendida por la proposición, no pudo evitar reírse. Era la última persona en el mundo que aceptaría algo así, y mucho menos por dinero. Sin embargo, la idea de que Alejandro se viera desafiado por algo que no fuera su dinero, su estatus o su apariencia, le causó una intriga inesperada. Clara sabía que no era la típica mujer que atraía a los hombres como Alejandro, pero algo en el desafío despertó una chispa dentro de ella, decidió que aceptaría. No por el dinero, sino porque sentía que tenía la oportunidad de enseñarle a Alejandro algo más importante que cualquier riqueza material, la verdadera esencia de lo que significa ser humano. Clara, entonces, aceptó la apuesta. Aunque en su interior no esperaba que realmente pudiera tener un impacto en Alejandro, se sentía intrigada por la oportunidad de compartir su vida con alguien que vivía en un mundo completamente diferente al suyo. Para ella, el desafío no era solo una apuesta. Era una oportunidad para cuestionar todo lo que Alejandro representaba, y quizás, solo quizás, hacerle ver que la vida no se mide por el dinero ni por el físico perfecto. Así comenzó su relación. No con amor, sino con una intención clara: abrir los ojos de Alejandro, desafiar sus creencias y enseñarle que no todo en la vida se compra con dinero. El día de la cita llegó y Alejandro, con su habitual aire de confianza y arrogancia, estaba listo para enfrentarse al reto que Santiago le había propuesto. La idea de casarse con una mujer fuera de su tipo le parecía una simple formalidad, una cuestión de egos, algo que podría resolver en unos pocos meses. En su mente, no existía ni la más mínima posibilidad de que Clara fuera diferente a las demás mujeres que había conquistado antes. Estaba acostumbrado a las reglas del juego y sabía exactamente cómo ganarlas. Clara, por su parte, estaba decidida a mantener su autenticidad. Sabía que Alejandro era un hombre que vivía atrapado en su mundo de lujo, belleza superficial y control. Y aunque en el fondo le causaba curiosidad, no iba a permitir que su presencia fuera una herramienta para que él reafirmara su ego. No buscaba cambiarlo, sino mostrarle una perspectiva diferente. Clara no se intimidaba fácilmente, sabía que su valor no dependía de la validación de alguien más, y mucho menos de un hombre como Alejandro. Se encontraron en un restaurante elegante en el centro de la ciudad, con paredes de mármol y un servicio impecable. Alejandro había elegido el lugar, asegurándose de que fuera algo lo suficientemente lujoso como para impresionar a cualquiera, pero Clara no mostró la más mínima sorpresa. No se sentó en la mesa como si fuera una cita romántica. No se adornó con maquillaje ni se vistió para impresionar. En su lugar, llevaba un vestido sencillo pero elegante, que reflejaba su personalidad auténtica. Y mientras Alejandro observaba la puesta de sol a través de las grandes ventanas del restaurante, se sintió incómodo. No sabía por qué, pero algo en Clara lo desconcertaba. Clara se sentó frente a él con una sonrisa tranquila, sin nervios ni pretensiones. Desde el principio, se dio cuenta de que Alejandro no sabía cómo manejar esta situación. En el pasado, siempre había tenido el control, pero Clara no lo iba a dejar que tomara las riendas de este juego tan fácilmente. Me imagino que no esperabas que fuera así, dijo Clara mientras dejaba su bolso sobre la mesa. Sin prestarle demasiada atención a la opulencia que la rodeaba, Alejandro se forzó a sonreír, pero su expresión reflejaba incomodidad. No estaba acostumbrado a que una mujer no lo mirara con admiración. No, la verdad es que no esperaba que fueras tan diferente, respondió Alejandro, buscando su confianza, pero algo en su tono sonaba más como una defensa que una conversación real. Clara lo observó detenidamente, notando cada gesto suyo, cada mirada que intentaba desarmarla. Era obvio que Alejandro estaba acostumbrado a ser el centro de atención, pero esa vez, todo en él parecía decir que no estaba acostumbrado a alguien como ella. No reaccionó de la manera que él esperaba. ¿Crees que tu dinero y tu estatus son suficientes para conquistarme?, preguntó Clara, mirando a Alejandro fijamente a los ojos. Alejandro se quedó en silencio por un momento. No entendía bien la pregunta. La mayoría de las mujeres que había conocido anteriormente se sentían atraídas por su fortuna, su poder o su éxito. No entendía por qué Clara no parecía impresionada. Pero Clara no estaba jugando a ese juego. No se iba a dejar atrapar por las fachadas de Alejandro. No me interesa que me conquistes con tu dinero. Estoy aquí porque creo que puedo enseñarte algo, dijo Clara, su voz tranquila pero firme. Tu vida se basa en una fachada que todos parecen admirar. Pero en realidad, solo eres prisionero de esa imagen que has creado. La tensión en la mesa se sentía como una corriente eléctrica. Alejandro se sintió desconcertado,
pero también intrigado. Nadie nunca le había hablado de esa forma. Cada mujer que había conocido, desde sus relaciones superficiales hasta sus citas rápidas, siempre habían buscado algo de él. Pero Clara era diferente. Lo que tienes que entender es que el dinero no compra el corazón de las personas, continuó Clara, cada palabra como una gota de agua cayendo sobre un fuego en Alejandro. Ni tampoco lo hacen los lujos. Hay algo más profundo que eso. La verdadera belleza y el verdadero valor no se encuentran en las apariencias. Alejandro se quedó sin palabras. Nunca se había enfrentado a alguien que lo mirara con tanta claridad, alguien que no se dejara atrapar por su mundo. Al principio, pensó que esta cita iba a ser como todas las demás, solo una pequeña diversión para probar que podía conquistar cualquier mujer. Pero Clara, con su mirada directa y su desafío inquebrantable, lo había sacado de su zona de confort, así que, ¿realmente crees que puedo cambiar?, preguntó Alejandro, su voz ya sin la arrogancia que lo caracterizaba, más suave, más pensativa. Clara lo miró fijamente, como si estuviera viendo mucho más allá de su fachada de hombre exitoso. No estoy aquí para cambiarte, Alejandro. Estoy aquí para que tú veas lo que realmente importa. Lo que tú crees que es poder, no es más que una ilusión. El momento se alargó en silencio. Alejandro sintió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien le estaba mostrando la verdadera esencia de la vida. Alguien que no estaba buscando su dinero ni su estatus. Alguien que simplemente veía a través de la máscara que él mismo se había puesto durante años. Después de su primera cita con Clara, Alejandro no pudo dejar de pensar en lo que había dicho. No era solo la mujer desafiante y diferente que él había esperado conquistar, era algo más. Cada palabra de Clara resonaba en su mente, desmoronando las ideas que había construido a lo largo de su vida. ¿Cómo era posible que alguien tan ajeno a su mundo lo desafiara tan fácilmente? Él, que había estado acostumbrado a todo lo que el dinero podía comprar, a conquistar sin esfuerzo, a moldear las situaciones a su favor, se encontraba ahora ante una mujer que le pedía algo que no podía comprar. Su respeto, en su lujosa mansión, rodeado de todo lo que siempre pensó que necesitaba. Alejandro se sentía extraño, vacío. Las paredes de su hogar, con sus muebles caros y su arte exclusivo, ya no parecían ofrecerle consuelo. Cada rincón de esa casa le recordaba lo que había dejado atrás, lo que había perdido en su carrera por conseguir poder y estatus. La idea de Clara seguía flotando en su mente, desafiante y vibrante. Ella no lo necesitaba. Ella no lo admiraba. No era como las demás mujeres que simplemente caían rendidas ante su encanto y fortuna. Y en ese momento, algo dentro de él cambió. Ya no quería ser el hombre que solo conquistaba, el hombre que medía el valor de su vida por los objetos que poseía o las mujeres que había conquistado. Algo en él empezó a quebrarse. Pero a la vez a crecer, decidió que tenía que enfrentarse a sí mismo y a la vida que había construido. No podía seguir jugando al mismo juego. No podía seguir tomando decisiones basadas en el ego o en las expectativas ajenas. Fue entonces cuando pensó en lo que Clara le había dicho aquella noche, en lo que realmente quería. No solo ser un hombre de lujo, sino alguien con una verdadera conexión humana. Pasaron varios días antes de que Alejandro tomara una decisión firme. Durante ese tiempo, le dio vueltas a la idea de hacer algo completamente diferente, ser honesto consigo mismo. Comenzó a pensar en su pasado, en las decisiones que había tomado y en las vidas que había tocado con su arrogancia. Recordó a sus antiguos socios, a las personas a las que había dejado atrás por su obsesión con la riqueza. Recordó los rostros de aquellos que no pudo salvar, simplemente porque no los vio como personas, solo como medios para un fin. La revelación le golpeó con la fuerza de una tormenta. Durante todo este tiempo, había estado corriendo hacia un objetivo que nunca lo llenó. El dinero, las mujeres, el lujo. Todo eso era solo una fachada. ¿Qué quedaba cuando se quitaba todo eso? ¿Qué quedaba cuando la riqueza ya no era suficiente para impresionar o convencer a los demás? Un día, después de días de reflexión profunda, Alejandro decidió que era momento de cambiar. No podía esperar más para ser el hombre que Clara había visto en él. Aunque él mismo aún no supiera quién era realmente, visitó un pequeño café en un barrio diferente de la ciudad. No había coches lujosos ni personas famosas en ese lugar. Solo una pequeña cafetería modesta con un par de clientes locales. Quería experimentar algo diferente, algo que no estuviera relacionado con su vida de antes. Y allí, entre las mesas sencillas y las conversaciones de los clientes,
Alejandro sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Estaba empezando a ver la vida de una manera diferente. No se trataba de dominar, no se trataba de tener el control. Se trataba de aprender a escuchar. De ser vulnerable, de conectarse con las personas sin máscaras ni pretensiones. Alejandro sentó su taza de café y miró a su alrededor, sabiendo que aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez, no le importaba. Ya no tenía miedo de lo que pudiera venir, decidió entonces dar el primer paso para reparar lo que había hecho. No se trataba de arreglar las cosas con Clara de inmediato. Se trataba de ser una mejor persona, un hombre que, aunque no podía deshacer el daño que había causado, estaba dispuesto a hacer lo que estuviera a su alcance para cambiar. Para ser alguien que valiera la pena, pasaron algunas semanas, y aunque Alejandro había comenzado a cambiar internamente, su camino hacia la redención no sería fácil. Cada paso que daba hacia un futuro diferente parecía ser contrarrestado por la sombra de su pasado. La riqueza, que había sido el motor de su vida, ahora se sentía como una carga pesada. Un recordatorio constante de las vidas que había tocado y dejado atrás, a pesar de sus esfuerzos. Alejandro aún no sabía cómo enfrentarse a la verdad que Clara le había mostrado. Había comenzado a aceptar la idea de que la vida no giraba en torno a su dinero ni a su éxito personal. Sin embargo, la pregunta seguía rondando su mente. ¿Cómo podía reconciliarse con las personas que había herido sin siquiera darse cuenta? ¿Cómo podía reparar el daño? Cuando muchos de esos daños eran irreparables, su oportunidad llegó cuando decidió finalmente enfrentar a Clara. No se trataba de una confrontación, sino de un encuentro sincero, de una conversación que, aunque difícil, sabía que debía tener. Alejandro se dirigió al lugar donde Clara solía trabajar, una pequeña librería independiente que había fundado con su propio esfuerzo. A pesar de ser un negocio modesto, el lugar irradiaba una energía cálida y auténtica, lo que contrastaba con el vacío que Alejandro sentía en su mundo. Al llegar, Clara estaba detrás del mostrador, organizando algunos libros. No hubo sorpresa en su rostro al verlo entrar, pero sí una mirada curiosa que lo invitaba a hablar sin que él dijera una palabra. Alejandro se acercó lentamente, tomando una respiración profunda antes de hablar. Clara, sé que las palabras no van a cambiar lo que hice. Pero quiero que sepas que estoy aquí para asumir la responsabilidad. No puedo deshacer lo que hice, pero quiero hacer algo diferente. Quiero ser un hombre mejor. Clara levantó la vista y lo observó en silencio durante un largo momento. Alejandro sintió que sus palabras se desvanecían en el aire. No sabía cómo hacerla creer en su arrepentimiento, no sabía cómo demostrarle que estaba dispuesto a cambiar. Pero al mirarla, entendió que no se trataba solo de ella. Se trataba de él, de su voluntad de ser alguien mejor, de ser la persona que había dejado de ser por el egoísmo y la arrogancia. Clara finalmente rompió el silencio, su voz suave pero firme: no se trata solo de lo que puedas decirme, Alejandro, se trata de lo que puedas demostrar con tus acciones. Yo no te pedí que cambiaras por mí. Pero si vas a cambiar, hazlo por ti mismo. Las palabras de Clara lo golpearon profundamente, no como una reprimenda, sino como un recordatorio de que el cambio no es solo un proceso de palabras vacías. Es un camino lleno de desafíos, de decisiones difíciles, y de acciones que hablan más fuerte que cualquier disculpa. Por primera vez, Alejandro entendió que la verdadera lucha no era ganar la aprobación de Clara, ni impresionar a nadie. Era un viaje hacia la autenticidad. Hacia un ser humano capaz de mirar sus propios errores y aprender de ellos. A medida que los días pasaban, Alejandro comenzó a tomar decisiones más alineadas con los valores que Clara había puesto frente a él. Dejó de lado sus negocios por un tiempo, se alejó de las fiestas y de la superficialidad de su vida anterior. Empezó a colaborar en proyectos sociales, usando su influencia y recursos para ayudar a pequeñas comunidades y empresas que luchaban por sobrevivir. No se trataba de buscar redención a través de su dinero, sino de construir una vida en la que pudiera mirar al espejo sin vergüenza. Por primera vez, la vida de Alejandro dejó de girar en torno al poder. Se volvió más sencilla, más auténtica. Comenzó a disfrutar de momentos pequeños, como caminar por el parque, leer un buen libro, o ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Aprendió que las mejores relaciones no se basan en la admiración o la fascinación superficial, sino en el respeto mutuo y la conexión verdadera. Al mismo tiempo, Clara empezó a ver un cambio real en él. No era inmediato, pero era constante. Sus interacciones con él ya no se sentían forzadas. De alguna manera,
Alejandro había comenzado a convertirse en una persona más genuina, menos preocupada por las apariencias y más enfocada en las relaciones reales. Clara lo observaba con una nueva perspectiva. Ya no con desconfianza, sino con una leve esperanza de que, tal vez, el cambio era posible. El verdadero desafío, Alejandro pronto descubrió, era no solo ganarse el respeto de los demás, sino también ganar su propio respeto. Cada día era una batalla contra los viejos hábitos y deseos, pero sabía que era una lucha que valía la pena. La historia de Alejandro es una de transformación, no solo de los bienes materiales que alguna vez definieron su vida, sino también del ser humano que está dispuesto a confrontar su propio ego y buscar un camino diferente. En cada paso que daba hacia su redención, Alejandro se acercaba más a la versión de sí mismo que siempre había ignorado. Esa parte de él que, por fin, estaba dispuesta a ser verdadera. Finalmente, Alejandro comenzó a sentir que su vida estaba tomando un giro hacia algo más grande que él mismo. A pesar de sus esfuerzos por cambiar y mejorar, aún sentía que algo faltaba. Era como si estuviera atrapado en un ciclo donde la redención nunca fuera suficiente, como si el camino hacia la verdadera paz fuera más largo y complicado de lo que había anticipado. Sin embargo, sabía que debía continuar, por más difícil que fuera. La oportunidad de demostrar que su transformación era real llegó inesperadamente, cuando una llamada telefónica cambió todo. Era el abogado de la familia de Valeria, quien lo citaba a una reunión urgente. Alejandro no sabía qué esperar. Pero algo en su interior le decía que no podría eludir esta conversación. Se encontraba nuevamente frente a una decisión que podría definir el rumbo de su vida. Al llegar a la reunión, Valeria ya estaba allí, sentada junto a su abogado. No había signos de hostilidad en su postura, pero su expresión era seria, más madura. Alejandro pudo notar cómo la relación entre ellos había cambiado. Había un respeto mutuo, pero también una tensión silenciosa, como si ambos hubieran aceptado que el pasado no se podía borrar, pero que aún había espacio para construir algo nuevo. El abogado de Valeria le presentó un acuerdo legal sobre el terreno que había vendido años atrás. El que había sido el catalizador de toda la cadena de eventos que había destruido la vida de la familia de Valeria. Alejandro pensó que todo había sido dejado atrás, pero en ese momento comprendió que el pasado no era algo que pudiera simplemente ignorar. Las cicatrices estaban allí, en cada conversación, en cada gesto, y el único modo de sanar esas heridas era enfrentarlas. Valeria, con calma y firmeza, le explicó que, aunque había aceptado que él estaba cambiando, no podía perdonarlo completamente hasta que él hiciera algo significativo. No se trataba solo de pedir perdón, sino de hacer un acto concreto que restaurara lo que se había destruido. No era solo una cuestión de dinero, ni de regalías, se trataba de devolver lo que él había quitado, devolver dignidad a aquellos que él había pisoteado en su búsqueda de poder y control. Puedes comprar muchas cosas, Alejandro, pero el valor de una vida, de una persona, no se mide con dinero. Ni siquiera con las mejores intenciones, dijo Valeria, mirando fijamente a sus ojos. En ese momento, Alejandro comprendió lo que tenía que hacer. De nada serviría seguir demostrando que era un buen hombre si sus acciones no coincidían con sus palabras. Decidió que iba a usar su fortuna, no para impresionar a Valeria o al mundo, sino para revertir el daño que había causado. Dejó de lado la arrogancia que tanto le había caracterizado y tomó una decisión: tomaría el control de la situación de una manera genuina. Alejandro comprometió toda su fortuna para asegurar que la familia de Valeria pudiera recuperar todo lo que había perdido. No se trataba de una reparación que pudiera aliviar completamente el dolor de los años, pero al menos podía empezar a devolver lo que el mundo le había quitado a esa familia. Utilizó su influencia para devolverles la tierra que había vendido, ayudó a reconstruir el negocio del padre de Valeria, e incluso comenzó a financiar proyectos de desarrollo comunitario en los barrios más pobres donde Valeria había crecido. Este acto, que él había evitado tanto, se convirtió en un verdadero acto de redención, no por el dinero, sino por lo que representaba. Alejandro ya no era el hombre que se valía solo por su riqueza. Se estaba definiendo por lo que era capaz de dar a los demás. Aunque Valeria no le perdonó inmediatamente, sus ojos reflejaban algo diferente. No era aceptación, pero sí una semilla de respeto que comenzaba a brotar. Cada acción que Alejandro tomaba estaba demostrando que su transformación no era una fachada, sino un cambio verdadero. Con el tiempo, Valeria comenzó a ver en él a una persona que, aunque marcada por sus errores, estaba dispuesto a trabajar para enmendarlos, y así, el tiempo pasó.
Alejandro Montenegro dejó de ser un hombre que se medía por su riqueza o por las mujeres que lo rodeaban. Se convirtió en alguien que, finalmente, entendió que el valor de una vida no se puede medir por lo que uno tiene, sino por lo que uno puede dar a los demás. No fue una transición fácil, ni inmediata, pero fue auténtica. Por primera vez, Alejandro se sintió en paz. No porque todo estuviera arreglado, sino porque sabía que estaba haciendo lo correcto. No había más juegos de poder. Ya no necesitaba conquistar ni manipular. Había encontrado el verdadero significado de la redención, algo mucho más grande que cualquier conquista que hubiera logrado en su vida.